Cuando leí por primera vez el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ustedes saben por la historia cómo hubo una gran persecución en todo el Imperio Romano durante 3 siglos. Pero en una parte de la Escritura me encontré con esta frase: y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ese verso me caló hondo en el corazón. Y en esta sociedad que busca la felicidad cada día más, ven ustedes en la televisión psicólogos, psiquiatras, opinólogos, y todos hablan de la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Esta sociedad que se llama del bienestar, a la cual aspiran casi todas las naciones y cuyo emblema o países más notorios son los países europeos. Y curiosamente esta sociedad de bienestar, donde está despenalizada la donde hay un alto índice de suicidio, tendrá bienestar físico, tendrá hospitales gratis, tendrá otros beneficios, pero el ser humano no ha encontrado respuesta. Ahora bien, podríamos empalmar este verso con varios otros en la Escritura. Ustedes me habrán escuchado hablar en más de algún sepelio, algún responso, cuando dice: más vale estar en la casa del luto que en la casa del banquete, porque ese es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y agrega: con el sufrimiento, con el pesar del corazón se enmienda el corazón. El sufrimiento nos trae corrección a nuestra alma. Y hay uno de los defectos más comunes en el ser humano, que es la amargura. Dice que la amargura es tan seria, es tan grave, es tan contaminante, que contamina a muchos. ¿Cómo podríamos traducir la amargura? Quizás aquellas personas que siempre están viendo el vaso medio vacío, una actitud crítica permanente, que refleja algo en su corazón. Pero atención, yo quisiera en esta oportunidad que usted, con el Señor, vea si hay amargura en su alma. La raíz de amargura la quita el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él puede sacarla de raíz. Ahora, ¿cómo puede venirnos la amargura? Hay muchos canales, muchos medios. Uno puede ser una enfermedad, una cesantía, una incertidumbre de cualquier naturaleza, donde podemos ser contaminados por esta amargura. Y por eso que, como se decía al comienzo, estamos tiempos muy difíciles. Entonces debemos estar preparados para ser ejemplo, cómo enfrentamos nosotros estos tiempos adversos y difíciles, cómo solidarizamos con aquellas personas y cómo podemos orientarles también con respecto a enfrentar estos tiempos. En Efesios dice: quítense de vosotros
algunas de las amarguras que hay. Dice toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, que el Espíritu Santo, mientras leemos estos textos y los comentamos, pueda estar distinguiendo, porque a veces no nos damos cuenta y ha brotado una raíz de amargura, de resentimiento, de rencor, que está ahí y que es propensa y fácil de contaminar a muchos. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Son muy rebeldes los rencores, la falta de perdón, el daño que nos hacen, todas aquellas cosas van generando amargura. Y el Señor nos invita a la reconciliación, al perdón, a las causas difíciles, entregárselas al Señor. En Gálatas 5 están las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿cierto? Y en las obras del Espíritu, en el 5:22 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Fíjese que el segundo que nombra es el gozo. El gozo. ¿Usted en esta hora tiene gozo? ¿Tiene alguna raíz de amargura? Al venir a la casa de Dios, está demostrando una necesidad espiritual legítima. Y siempre hemos dicho de que cada domingo es como caminar durante la semana por el desierto y de pronto venir a un oasis, donde retomamos fuerzas, donde alabamos juntos al Señor, donde compartimos el que está lleno de gracia y gozo con el que está con tristeza. Pero sabemos que el Señor trata con cada uno de nosotros en todo instante. Entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad. ¿Saben lo que es la longanimidad? La largura de ánimo. Dios tiene mucha paciencia y un ánimo largo para esperar nuestro arrepentimiento, nuestra convicción de falta de pecado, la longura de ánimo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, usted y yo, han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. A mí me gusta esta palabra, no sé cómo la traducen las versiones nuevas. Claro, pero la palabra más exacta es apetito desordenado. No es un deseo, porque un deseo cualquiera. Se trata de apetitos o deseos desordenados que van contra la vida espiritual. Esa es la concupiscencia, que es la que engendra el pecado. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Escuchen las abuelitas. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro de que en ti también. Timoteo, un gran siervo de Dios, un pastor misionero que acompañó a Pablo, que le ayudó a formar las iglesias, las primeras iglesias cristianas por Asia, por Macedonia, Grecia, Europa. Recibió la fe por la abuelita. Aquí vemos a algunas abuelitas muy jóvenes, no parecen abuelitas, que entran con sus nietos. Parecen hijos, pero son nietos. Qué bendición más grande. Nunca dejen de hacerlo. Y esa es nuestra responsabilidad, hasta la cuarta generación. Por eso nombro a las bisabuelas. Hasta la cuarta generación. Transmitir la fe, enseñarle a orar, a ser agradecido, antes de dormirse, encomendarse al Señor. En la mañana, al despertar, el día que viene. Son hábitos que de a poco van marcando huella en los corazones humanos y que los seres queridos mayores tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestras futuras generaciones. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cierto? Dios quiere que tengamos coraje para sembrar la palabra. Somos un ejército espiritual, soldados de Cristo, varones y mujeres, consagrados al Señor. Yo le escuchaba cantar: heme aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Entonces, que ese cántico vaya avalado por hechos concretos, de una vida consagrada al Señor, de hábitos permanentes, como asistir los domingos, como participar en los ministerios, como en la oportunidad que el Señor nos ponga por delante, sembrar esta bendita palabra. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí surge este personaje. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad, ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire, ¿cómo podía confundir algo tan espiritual como recibir el Espíritu Santo? Y eso no implica que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos para que las personas reciban al Espíritu Santo, al hablarles de la palabra, al llevarlo a una oración de entrega. Eso no obsta, pero este hombre quería pagar. Ese es el pecado de simonía que hemos comentado otras veces. Se llama por Simón el pecado de simonía, de profitar con las cosas sagradas pensando que se obtienen por dinero. Pero quedémonos con el verso 8:23 de Hechos. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Se dan cuenta cómo la amargura va obnubilando a la gente, la van encegueciendo, incluso no son conscientes de aquello?
Otra cosa importante tiene que ver con la palabra. Y Santiago en su capítulo 3 tiene todo un capítulo donde nos habla del poder de la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirnos así todo su cuerpo. Y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Quién ha montado a caballo alguna vez? A ver, levante su mano. Casi todos, ¿no? Y dice la Escritura que nosotros a los animales les ponemos freno para controlarlos y poder llevarlos por donde uno quiere. Una vez se me desbocó un caballo y me botó. Hay que tener los pies bien puestos en la tierra, los ojos en Jesús, para no ser tumbados por los ataques del diablo a la iglesia. Cuánto daño y cuánto enemistad y conflicto genera el diablo en las congregaciones. Es el lugar más preferido para generar disturbio, discordia en las iglesias, en las familias. Hay que estar con mucha atención y buscar la reconciliación familiar y buscar también la reconciliación congregacional cuando eso ocurre. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua, la compara con el freno de los caballos, con el timón de una nave, que algo pequeño la dirige por donde uno quiere. Así también es la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No en vano el Señor colocó como fruto del Espíritu Santo un ingrediente muy fundamental que se llama templanza, para no pecar con nuestra lengua. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Yo creo que todos debemos pedir perdón a Dios, ¿cierto? Porque de alguna forma un comentario, un ácido hacia un prójimo, estamos contaminando, estamos pecando, estamos dañando. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y nuevamente habla de la amargura. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, nuevamente la amargura, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Retrocedamos un poquito a Éxodo, capítulo 1, verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey
que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel, dijo este faraón, es mayor y más fuerte que nosotros. Tuvieron miedo. En el verso 11 dice: pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y dos mujeres célebres que han quedado en la historia sagrada. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis veáis el sexo. Si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera por haber las parteras temido a Dios. Él prosperó su familia. El Señor puede cambiar los destinos de las naciones, el futuro de una familia, el futuro de una iglesia, el futuro de un país, perfectamente, si el pueblo cristiano ora al Señor. No es en vano nuestra petición, así como pedimos sobre nuestras causas difíciles. Yo creo que es absolutamente legítimo pedir por nuestra patria, por nuestra nación, que haya más justicia, más equidad y sobre todo menos polarización, que seamos pacificadores, instrumentos de paz, que podamos debatir con altura de miras, con paciencia, nuestros puntos de vista. Entonces, verso 21, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Todo lo que tú hagas por el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Súmate a esta obra. No solamente recibe de parte del Señor, sino que el Señor te está invitando también a sumarte al quehacer de la iglesia por el bien de tu persona, tu familia y tu patria. Y para eso el Señor nos ha llamado efectivamente. Pensemos en algo que para las mujeres es muy sensible y que tienen que haber estudiado más de una vez: la historia de Noemí y Ruth. Ahí tenemos otro caso muy particular que tiene que ver con la amargura. Hubo hambre en la tierra, Noemí quedó viuda y murieron sus hijos también. Y entonces quedó ella, la suegra, con las nueras, con las dos nueras, 3 mujeres solas. Y ella dice: hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió:
no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La palabra Mara significa amargura. Que ninguna raíz de amargura impida que la gracia de Dios sobreabunde en nuestras vidas. Oramos para que la gracia de Dios descienda en sus corazones. El que está afligido, haga oración. El que está alegre, cante alabanzas. El que está enfermo, llame a los pastores, a los ancianos de la iglesia y oren con él en el nombre del Señor. Hay pautas, hay señales, hay camino. Lámparas a mis pies tu palabra, luz a mi camino. Pero yo creo que volvemos al texto áureo. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con amargura. Sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué razón? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Todas las cosas de la tierra son efímeras. Yo te invito a que en medio de este pasaje, que usted puede seguir este estudio en su casa, se va a encontrar con muchos pasajes y tiene una concordancia. Ponga la palabra amargura, ajenjo, hiel, y se va a encontrar con una multitud de ejemplos en la Sagrada Escritura donde nos habla categórica y enfáticamente: cristianos, cuidado con la amargura. Y habla de la raíz de amargura, no solamente cortarla, sino que erradicarla del corazón y transformar esa amargura, ese rencor, ese odio, esa molestia interior en gozo. Reiteramos, no hay nadie más capacitado de recibir nuestras cargas y nuestros dolores que el Señor Jesucristo. Hoy pondré yo mis cargas en ti, Señor, mis penas